Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de transformación personal y financiera. No te olvides revisar los videos anteriores para tener una mejor comprensión. A lo largo de esta sesión, profundizaremos en los conceptos y reflexiones que nos ayudarán a planificar tu futuro financiero para cambiar de manera trascendental con la información que encontrarás aquí. Reflexiona sobre cómo puedes aplicar estos conceptos y comienza a diseñar o perfeccionar tu estrategia de inversión para que tus objetivos económicos se vuelvan realidad. A continuación, te presentaré información detallada sobre la creación, mantenimiento y optimización de una cartera de inversión. 1. El punto de partida para invertir. Comencemos con una premisa esencial. La creación de una cartera de inversión sólida no es un mero ejercicio de suerte o de intuición. Aunque el mercado financiero pueda parecer volátil, complejo y en ocasiones desconcertante, existen enfoques racionales y métodos comprobados que permiten a cualquier persona, con independencia de su experiencia previa, construir un portafolio equilibrado y sostenible. El primer paso es comprender el porqué de la inversión. Muchas personas comienzan a invertir simplemente porque han oído que deben hacerlo o porque temen perder valor adquisitivo con la inflación. Sin embargo, la clave está en partir de objetivos claros y enmarcar esos objetivos en el tiempo, es decir, determinar si se busca un crecimiento a largo plazo, proteger el patrimonio o generar rentas periódicas. Este punto de partida dará forma a la estrategia y definirá cuánto riesgo se está dispuesto a asumir. Algunos consideran que la inversión es una forma de apostar en el mercado, pero en realidad se basa en la planificación y la diversificación. Conocer el porqué, el cuándo y el cómo invertir ayuda a trazar la hoja de ruta financiera. El mundo está lleno de historias de éxito y fracaso en este ámbito, por lo que resulta crucial no dejarse deslumbrar por los cuentos de ganancias rápidas. El inversor inteligente mantiene la cabeza fría. Investiga los tipos de activos disponibles y evalúa cuáles se ajustan mejor a su perfil y a sus metas. Existen opciones tan diversas como las acciones, los bonos, los fondos de inversión, los ETFs, las criptomonedas, los inmuebles o incluso otras inversiones alternativas como los metales preciosos. Seleccionar correctamente requiere tiempo, estudio y autoconocimiento. 2. Tolerancia al riesgo y horizonte temporal. Una vez aclarada la razón por la que se desea invertir, el siguiente paso consiste en tener claridad sobre la tolerancia al riesgo, el horizonte temporal y la liquidez necesaria. Hay quienes pueden tolerar altas dosis de volatilidad porque no necesitarán liquidez a corto plazo, mientras que otros deben ser más cautos y priorizar la estabilidad o la obtención de rentas regulares. Se trata de algo muy personal. Cada portafolio debe amoldarse a las circunstancias y al carácter de quien invierte. La tolerancia al riesgo influye en la distribución de activos. Un inversor agresivo podrá permitirse un mayor peso en renta variable, criptomonedas o instrumentos volátiles de alto potencial de crecimiento. Un inversor moderado combinará acciones, fondos o ETFs bien diversificados con activos de renta fija para disminuir las fluctuaciones. Uno conservador, por su parte, pondrá el foco en la protección del capital y la estabilidad, optando por instrumentos menos volátiles, aunque ello pueda traducirse en menores rendimientos. Lo que se busca es una correspondencia lógica entre los objetivos y la composición de la cartera. El horizonte temporal también impacta de manera directa en la estrategia. El inversor que planee utilizar su dinero en un plazo de 1 a 3 años no debería asignar una gran proporción de su portafolio a sectores o vehículos sumamente volátiles, pues el riesgo de soportar caídas repentinas resulta elevado. Por el contrario, quien invierte a 20 o 30 años puede permitirse ciclos bajistas en la renta variable sabiendo que, en periodos extendidos, la bolsa tiende a recuperarse e incluso a generar rendimientos atractivos. 3. La clave de la diversificación. Entrando en el concepto de diversificación, conviene recordar una de las máximas más repetidas en finanzas. No hay que poner todos los huevos en la misma canasta. La diversificación se puede aplicar en múltiples dimensiones, por tipo de activo, por región geográfica, por sector económico, por correlación y también de manera temporal. A continuación, se desglosa cada una de estas vertientes. La diversificación por tipo de activo supone asignar parte del capital a renta variable, otra parte a renta fija,
otra a activos inmobiliarios o a divisas y así sucesivamente. Cada uno de estos segmentos reacciona de manera distinta ante los acontecimientos económicos. Cuando la renta variable baja, la renta fija puede mantenerse estable o incluso subir de precio. Los inmuebles siguen sus propios ciclos, al igual que el oro o ciertas materias primas. Esta mezcla de comportamientos protege al inversor de perderlo todo si un segmento concreto se ve fuertemente afectado. La diversificación geográfica se refiere a la exposición en distintos mercados alrededor del mundo. A menudo, los inversores se centran demasiado en su país o región, ignorando que otros mercados pueden ofrecer mejores oportunidades o servir como refugio ante crisis locales. Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y África presentan dinámicas económicas y políticas diversas, por lo que repartir el capital entre ellos generalmente reduce riesgos, ya que no todas las economías se comportan igual al mismo tiempo. 4. Sectores y diversificación temporal. La diversificación sectorial es igualmente trascendental. Dentro de la renta variable, por ejemplo, es posible centrarse en empresas de diferentes campos: tecnología, salud, consumo básico, consumo discrecional, industria, energía, servicios financieros, bienes raíces, telecomunicaciones, materiales e incluso sectores más especializados como la robótica o la inteligencia artificial. La razón para esto es que los sectores no se mueven al unísono. Un avance tecnológico importante podría disparar el rendimiento de las empresas de software y hardware, mientras que una caída del precio del petróleo afectaría negativamente a las petroleras y, quizá, beneficiaría a la industria del transporte. Al contar con una cartera sectorialmente diversificada, se mitiga el impacto de las variaciones bruscas que afectan a un sector específico. La diversificación temporal introduce la idea de que no se debe entrar con todo el dinero de golpe, sino que conviene espaciar las aportaciones en el tiempo para promediar el precio de compra. Esta estrategia, conocida como dollar cost averaging, es particularmente útil para quienes reciben ingresos periódicos y desean mantener el hábito de invertir mes a mes. Disminuye el riesgo de entrar en el pico más alto del mercado y alivia la tensión psicológica de tratar de predecir movimientos de corto plazo. 5. Correlación de activos y estructura de la cartera. Por último, la gestión de la correlación entre activos busca combinar en el portafolio inversiones que no se muevan al mismo ritmo o incluso que se muevan en sentido contrario. Ejemplos de activos descorrelacionados pueden ser el oro frente a la renta variable o ciertos bonos soberanos con baja correlación respecto a la bolsa. Cuando un activo se deprecia, otro puede fortalecerse y compensar las pérdidas, generando una mayor estabilidad en el conjunto. Este es un concepto avanzado, pero de gran valor para quienes desean optimizar su estrategia de diversificación. Llegados a este punto, es importante comprender que para diseñar una cartera no solo basta con conocer las herramientas. También es necesario armar una suerte de mapa o esqueleto en el que se definan prioridades, objetivos y la proporción asignada a cada tipo de inversión. Una manera de abordarlo consiste en dividir la cartera en dos grandes partes: la cartera base y un añadido o porción satélite. La primera, que puede variar entre el 70 y el 90% del total, se orienta a la diversificación global y a la estabilidad en el largo plazo, mientras que la segunda, del 10 al 30% restante, se destina a inversiones con potencial de alta rentabilidad, aunque con riesgos más elevados. 6. Cartera base y añadido de mayor riesgo. Dentro de la cartera base es frecuente ver fondos de inversión globales o ETFs de índices amplios como el S&P 500, índices de Europa, de emergentes y de renta fija. Estos instrumentos, al estar compuestos por cientos o miles de activos, proporcionan de por sí una diversificación notable. En la porción añadida se puede dar cabida a oportunidades más específicas. Por ejemplo, un ETF sectorial de tecnología, de salud o de energías renovables, un fondo especializado en robótica o inteligencia artificial, incluso alguna posición en criptomonedas de alto perfil, siempre que se comprenda su comportamiento y se acepte su volatilidad. Con esta separación, se facilita la gestión de la cartera, pues la parte base tiende a proteger al inversor de caídas bruscas globales, y el bloque satélite intenta aportar un extra de rentabilidad. Aunque hasta ahora se ha hablado de la idea de cartera en términos generales,
no hay que olvidar que cada inversor tiene particularidades. No es lo mismo alguien de 25 años, con un empleo estable y sin responsabilidades familiares, que una persona cercana a la jubilación que desea obtener ingresos pasivos con bajo riesgo. Esta disparidad en las circunstancias personales se refleja en la elección de activos, en la proporción de cada categoría y en el grado de atención que se presta a la cartera. No existe una única respuesta correcta, solo hay principios generales que deben ajustarse a cada situación. 7. La importancia de las aportaciones periódicas. Una vez diseñada la estructura, se pasa a la fase de aportaciones. La inversión no siempre es un acto puntual de desembolsar una gran suma. Muchos inversores optan por estrategias periódicas que suavizan el impacto de la volatilidad y ayudan a mantener la disciplina. Se establece, por ejemplo, que cada mes se invertirá una cantidad fija de dinero. Si se cuenta con la ventaja de trabajar con plataformas que permiten aportaciones pequeñas, puede programarse automáticamente la distribución de ese importe en función de los porcentajes elegidos para cada activo o fondo. De este modo, se reduce la tentación de esperar el mejor momento, algo que incluso los trading experimentados encuentran difícil de pronosticar. La automatización de estas aportaciones tiene otras ventajas. El factor emocional, tan presente en el mercado, se ve atenuado. No es necesario mirar las noticias financieras a diario para decidir si comprar o vender. Simplemente, el programa sigue invirtiendo de forma constante, aprovechando los momentos de caída para adquirir participaciones más baratas, y en la subida, mantiene el promedio en un punto equilibrado. Con el paso del tiempo, esta metodología se ha mostrado efectiva para muchos inversores que buscan una trayectoria menos estresante y más consistente. 8. ¿Cómo hacer el mantenimiento de la cartera? El mantenimiento de la cartera es la etapa donde muchos inversores novatos cometen fallas. Una cartera no es algo estático. Los mercados cambian, algunos sectores crecen con fuerza mientras otros se estancan o retroceden, y la propia vida del inversor también evoluciona. Cada cierto tiempo, lo recomendable es hacer una revisión, que podría ser anual o semestral, en la que se analicen los resultados de la cartera y se determine si siguen vigentes los supuestos sobre los que se basó la estrategia. Si un fondo en el que se había depositado gran confianza no está cumpliendo sus objetivos, habrá que averiguar si se trata de algo coyuntural o si el planteamiento del producto ha cambiado y convendría sustituirlo. El rebalanceo es parte fundamental de este proceso. A menudo, los porcentajes establecidos inicialmente se desajustan cuando un activo crece más que el resto o cuando uno sufre un castigo severo del mercado. Si no se corrige ese desajuste, se podría terminar con una exposición demasiado grande en activos que se han sobrevalorado y un peso insuficiente en activos infravalorados que podrían rebotar a futuro. El rebalanceo permite vender caro y comprar barato al devolver los porcentajes al plan original. Por supuesto, la conveniencia y frecuencia del rebalanceo depende de la tipología de activos y de la fiscalidad del lugar donde se invierta. Si el rebalanceo implica costes fiscales considerables, podría ser preferible espaciarlo más en el tiempo o tratar de compensar con otras aportaciones. 9. La importancia de la información de calidad. Para gestionar correctamente la cartera, conviene contar con información de calidad. Un inversor bien informado no se deja llevar por simples rumores o titulares alarmistas. Investiga datos macroeconómicos, tendencias sectoriales y analiza la composición de los fondos o ETFs en los que invierte. No hace falta convertirse en un experto en finanzas internacionales, pero sí conviene tener un conocimiento básico que permita detectar incoherencias y oportunidades. De igual forma, es útil utilizar plataformas de análisis, páginas web de noticias económicas o incluso informes profesionales que facilitan el seguimiento de los principales índices y mercados. Sin embargo, tener acceso a información no es lo mismo que utilizarla correctamente. El exceso de datos puede producir parálisis por análisis, en la que el inversor no se decide a actuar porque siempre encuentra un nuevo informe o una variable más a considerar. Las emociones, como el miedo o la codicia, también pueden interferir. Por eso, es recomendable establecer reglas claras y respetarlas.
Estas reglas van desde el porcentaje máximo que se invertirá en un sector determinado hasta la frecuencia con la que se revisará la cartera y el criterio para abandonar un activo. Cuando se invierte con método y disciplina, es más factible sortear los altibajos del mercado. 10. Explorando opciones más avanzadas. Aunque para algunas personas la creación de una cartera bien diversificada y su mantenimiento a largo plazo bastan como estrategia de inversión, otras prefieren profundizar más y explorar tácticas complementarias. Por ejemplo, hay quienes se animan a adquirir acciones individuales de empresas específicas después de analizarlas en profundidad, o quienes investigan criptomonedas más allá de las más conocidas, buscando proyectos con propuestas de valor interesantes a largo plazo. Estas tácticas se suelen ubicar en la porción más arriesgada de la cartera. Es importante subrayar que no se debe invertir en algo que no se entienda. La historia reciente está llena de ejemplos de inversores que se lanzaron a activos complejos o sumamente volátiles sin conocer bien los fundamentos. A menudo, el desenlace no es favorable. Invertir en acciones de empresas exige analizar sus resultados financieros, la competitividad de su sector, las oportunidades de crecimiento y la solidez de su balance. Invertir en criptomonedas implica examinar la tecnología subyacente, el equipo de desarrollo, la adopción prevista y el ecosistema que las respalda. Cuando se comprende lo que se está adquiriendo, se reduce la probabilidad de cometer errores costosos motivados por euforia o pánico. 11. Inmuebles y renta fija en la diversificación. El horizonte de inversión también dicta si es oportuno diversificar en diferentes activos como bienes raíces. Los inmuebles pueden ofrecer una estabilidad relativa y generar rentas mediante el arrendamiento. Además, muchos inversores disfrutan la tangibilidad de una propiedad. No obstante, invertir en bienes raíces implica costes de mantenimiento, impuestos, trámites legales y, en ciertas ocasiones, dificultades para vender con rapidez. En consecuencia, no siempre es el camino ideal para quienes buscan liquidez inmediata o una rotación ágil de capital. Otra variable interesante es la asignación a activos de renta fija, como bonos corporativos o gubernamentales. A menudo se les considera una herramienta para equilibrar la volatilidad de la cartera. Un bono gubernamental de un país estable tiende a fluctuar menos que las acciones y, por ende, puede servir de refugio en tiempos de turbulencia. Sin embargo, su rentabilidad suele ser menor que la de la renta variable, así que elegir la proporción adecuada es un ejercicio de sopesar riesgo y rendimiento. Las carteras más jóvenes pueden preferir tener una parte reducida en renta fija para maximizar el crecimiento a largo plazo, mientras que las personas cercanas a la jubilación pueden incrementar su peso para proteger sus ahorros de caídas bruscas. 12. Evitando el exceso de complejidad. Ahora hablemos de la importancia de evitar sobreconfianza o exceso de complejidad en la cartera. A veces, al descubrir la amplia gama de opciones de inversión, se comete el error de crear un portafolio con decenas de activos, muchos de los cuales tienen propósitos similares o incluso duplican su exposición a un mismo riesgo. La sencillez puede ser una gran aliada. Algunos inversores exitosos mantienen su estrategia en tan solo unos cuantos fondos o ETFs bien diversificados, con un pequeño porcentaje en activos de riesgo elevado que conocen en detalle. Esto simplifica la gestión y el seguimiento, pues se evitan confusiones y no se multiplican costos innecesarios. Tampoco se trata de caer en el extremo contrario y creer que con un solo producto se soluciona toda la diversificación. Aunque hay fondos globales muy completos, siempre es aconsejable comprobar en qué regiones, sectores y clases de activos se está invirtiendo exactamente. Algunas personas se sorprenden al descubrir que un fondo global puede tener un 60% de exposición a Estados Unidos, un 25% a Europa y un 15% a otros mercados, lo cual quizá no les parezca lo suficientemente variado. Conocer los subyacentes del fondo ayuda a tomar decisiones conscientes y equilibradas. 13. La tecnología como aliada del inversor. La evolución tecnológica ha facilitado enormemente el acceso a la inversión. Las plataformas de trading y los bancos digitales permiten abrir cuentas en cuestión de minutos, a menudo con comisiones bajas y sin mínimos de inversión elevados. Esto es una oportunidad histórica, puesto que antes el acceso a mercados internacionales era complejo, costoso y restringido.
Ahora, prácticamente cualquier persona con una conexión a Internet puede adquirir participaciones de empresas, fondos o ETFs en cuestión de clics. No obstante, es fundamental recordar que facilidad de acceso no equivale a facilidad para ganar dinero. La formación y la disciplina siguen siendo pilares fundamentales. La disponibilidad de aplicaciones e información en tiempo real puede llevar al novato a obsesionarse con el monitoreo constante de sus inversiones. Observar cada fluctuación puede derivar en ansiedad o en decisiones precipitadas. Cuando se adopta una estrategia de inversión a largo plazo, conviene marcarse un calendario de revisiones. Por ejemplo, revisar la cartera a fondo una vez al trimestre o cada 6 meses, y únicamente en momentos de acontecimientos muy relevantes del mercado se puede hacer alguna supervisión adicional. Mientras tanto, se dejan las emociones a un lado, se sigue el plan y se evita reaccionar de manera exagerada ante noticias de corto alcance. 14. Psicología del inversor. La psicología del inversor es un factor subestimado pero crucial. El mercado financiero es cíclico y a menudo experimenta picos de euforia y caídas de pánico. Mantener la calma en ambas situaciones resulta un desafío. Cuando todo el mundo celebra altos rendimientos y subidas vertiginosas, algunos se dejan arrastrar y compran sin considerar que la valoración puede estar inflada. Cuando llega el pesimismo, se producen ventas masivas y muchos venden a pérdida, justo antes de una posible recuperación. Para evitar estos impulsos, conviene tener lineamientos claros y, de ser posible, reflexionar en frío o consultar con un profesional antes de tomar decisiones de gran calado. Otro punto de la psicología financiera es la gestión de expectativas. No todos los años se registrarán ganancias espectaculares. Existen ciclos económicos, eventos impredecibles y crisis puntuales. Un inversor que comprende esto sabe que el éxito en los mercados no se mide semana a semana, sino a lo largo de periodos más extensos. Si la estrategia está bien planteada y las revisiones confirman que no hay razones de peso para cambiarla, lo mejor es no sucumbir a las emociones. Este ejercicio de paciencia y constancia suele dar frutos a quienes tienen una visión de largo plazo. 15. Métodos de análisis y sectores disruptivos. Para quienes deseen ahondar en la parte más analítica, existen diferentes métodos de evaluación de empresas e industrias, conocidos como análisis fundamental y análisis técnico. El primero se centra en los resultados financieros, modelos de negocio, ventaja competitiva y perspectivas futuras. El segundo, en la interpretación de patrones de precios y volúmenes a través de gráficos. En la creación de carteras ampliamente diversificadas, el análisis fundamental resulta valioso para entender tendencias de mercados y seleccionar sectores prometedores. El análisis técnico puede ser un apoyo para decidir puntos de entrada o salida concretos, aunque no es imprescindible para inversiones de largo plazo si se sigue una estrategia sistemática de aportaciones periódicas. En el escenario actual, la innovación tecnológica impulsa la aparición de sectores disruptivos, como la inteligencia artificial, la computación en la nube, las energías limpias, la biotecnología y otros nichos de alto potencial. Apostar por ellos puede incrementar la rentabilidad esperada de la cartera, pero también aumenta el riesgo. Por ello, estos sectores suelen entrar dentro de la porción satélite. No se recomienda asignar un porcentaje excesivo del patrimonio total a nichos tan específicos, a menos que se disponga de un conocimiento profundo y se desee mantener una exposición importante al riesgo. 16. Criptomonedas y fondos inmobiliarios. Las criptomonedas son un tema recurrente en el panorama de inversión. Su volatilidad puede resultar atractiva o atemorizante dependiendo del perfil de cada persona. Invertir en criptomonedas requiere un conocimiento especial, pues su comportamiento está influido por factores que van desde la adopción tecnológica hasta la regulación gubernamental y la confianza del mercado. Algunas de las más consolidadas han mostrado un crecimiento extraordinario a largo plazo, mientras que otras han desaparecido. Esto refuerza la idea de que no se debe invertir un dinero que no se está dispuesto a perder en activos tan volátiles. Si se decide asignar una parte del portafolio a este ámbito, lo más sensato es que sea una fracción pequeña y que se investigue a conciencia cada proyecto. El sector inmobiliario, por otro lado, puede ser menos volátil,
pero exige una mentalidad de largo plazo y, a menudo, una mayor inversión de capital. Quienes no desean embarcarse en la compra de propiedades físicas pueden optar por participar en fondos de inversión inmobiliarios o en REITs, que ofrecen exposición al mercado de bienes raíces sin las complicaciones de gestión directa. Este tipo de vehículos diversifican en múltiples propiedades, lo que reduce el riesgo de depender de un solo inmueble, y en muchos casos, distribuyen dividendos periódicos. 17. Instrumentos complejos y fiscalidad. Conforme la cartera crece y uno se familiariza con su comportamiento, se pueden incluir también instrumentos con mayores requerimientos de conocimiento, como los derivados financieros. Opciones, futuros y contratos por diferencia son herramientas que permiten apalancarse, cubrir riesgos o especular en el corto plazo. No obstante, su complejidad y los riesgos que conllevan los hacen poco recomendables para el inversor inexperto o para quien solo busca una estrategia de largo plazo. Es fundamental entender bien su funcionamiento antes de incorporarlos en el portafolio. En lo que respecta a la fiscalidad, cada jurisdicción tiene sus propias reglas sobre cómo se gravan las ganancias de capital, los dividendos y los intereses. Esto puede incidir en la selección de productos. En algunos países, los fondos de inversión permiten traspasos entre sí sin tributar hasta el momento del reembolso final, lo que facilita el rebalanceo. En otros, las ventas de acciones y ETFs generan impuestos inmediatos sobre las ganancias. Conocer y aprovechar las ventajas fiscales dentro del marco legal es otro factor que puede mejorar la rentabilidad neta de la cartera. 18. Los pasos para diseñar tu cartera. Ahora bien, revisemos con mayor detenimiento el proceso de diseño de la cartera, paso a paso, de forma más amplia y profunda. Primer paso, definir objetivos y plazos. Se recomienda escribir en un documento qué se desea lograr con la inversión, jubilación, comprar una casa, asegurar la educación de los hijos, alcanzar la independencia financiera o cualquier otra meta personal. Al lado de estos objetivos, se especifican los plazos y la cantidad que se estima necesaria. Con esta visión clara, se puede calcular un aproximado de la rentabilidad esperada y el riesgo que se puede tolerar. Segundo paso, establecer la tolerancia al riesgo. Esto no solo depende de la edad y de los ingresos, también se relaciona con la personalidad y las circunstancias de cada uno. Hay test y cuestionarios que pueden orientar, pero, en última instancia, lo principal es reflexionar si se está dispuesto a ver caer un 10, 20 o 30% de la cartera sin entrar en pánico. La honestidad en este punto ayuda a evitar futuros arrepentimientos. Tercer paso, estudiar los distintos tipos de activos disponibles. Se deben revisar tanto su comportamiento histórico como sus fundamentos. Aunque el pasado no garantiza el futuro, se aporta una perspectiva sobre la volatilidad y las tendencias generales de cada activo. Comprobar además la correlación que mantienen entre sí para entender si realmente aportan equilibrio a la cartera. 19. Selección, porcentajes y distribución. Cuarto paso, seleccionar los instrumentos concretos. Aquí se pasa de la teoría a la práctica. Si se opta por un fondo de inversión global, hay que examinar sus comisiones, su rentabilidad histórica, su gestión de riesgos, la reputación de la gestora y las regiones o sectores donde invierte. Si se elige un ETF sectorial, conviene revisar en qué empresas concretas invierte, cómo está distribuido geográficamente y cuáles son los principales riesgos del sector. A menudo, se comparan varias opciones similares antes de tomar la decisión final. Quinto paso, definir los porcentajes de cada tipo de activo y categoría. Este es uno de los puntos más delicados. No existe una fórmula mágica, pero sí lineamientos que van desde el famoso 60% en renta variable y 40% en renta fija para un perfil moderado, hasta distribuciones como 80% en renta variable y 20% en otros activos para perfiles más agresivos. Cada cual debe adaptar las guías a su realidad. Sexto paso, planificar las aportaciones. Si se invierte de golpe una gran suma, se corre el riesgo de entrar en un momento alto del mercado. Dividir esa entrada en varias porciones a lo largo de determinados meses puede reducir el riesgo de comprar caro y servir para aprovechar eventuales bajadas.
Si la estrategia es invertir regularmente cada mes o trimestre, se establece la cantidad y la periodicidad exacta, así como la forma en que esa aportación se distribuirá entre los distintos activos. 20. Automatización y seguimiento. Séptimo paso. Automatizar las aportaciones tanto como sea posible. Con la tecnología actual, muchas plataformas permiten programar transferencias periódicas y su posterior asignación a los diferentes instrumentos. Esto reduce la carga administrativa y, sobre todo, la tentación de modificar el plan según el estado de ánimo o las noticias diarias. En esta fase, la disciplina y la constancia hacen la diferencia entre alcanzar los objetivos o abandonarlos a medio camino. Octavo paso, realizar un seguimiento responsable, sin caer en excesos. Una revisión trimestral o semestral suele ser más que suficiente para detectar desajustes o problemas significativos. En estas revisiones, se compara la cartera real con la estructura objetivo para decidir si es necesario un rebalanceo. También se evalúa el desempeño de cada activo y se verifica si las tesis de inversión que motivaron su compra siguen vigentes. Si algo ha cambiado de forma drástica, se plantean ajustes. Noveno paso, el rebalanceo propiamente dicho. Si, por ejemplo, un índice de Estados Unidos ha subido tanto que pasa de representar un 40% a un 55% del portafolio, se vende la parte que ceda al 40% y se adquieren otros instrumentos que se hayan quedado por debajo de su peso objetivo. El rebalanceo, además de restablecer el riesgo inicial, obliga a vender en la parte alta y a comprar en la parte baja, lo cual puede mejorar la rentabilidad a largo plazo. 21. Actualización de objetivos y flexibilidad. Décimo paso, la actualización de objetivos personales. Con el paso de los años, las metas de cada persona pueden cambiar. Tal vez se logre antes de lo previsto la cantidad deseada para la jubilación o surja un nuevo proyecto empresarial que requiera liquidez. Quizá llegue la decisión de comprar una vivienda, lo que altere drásticamente la estrategia de inversión. En cualquier caso, la cartera debe adaptarse a estas nuevas realidades. Teniendo presentes estos 10 pasos, se construye una columna vertebral de la inversión sólida, adaptable y centrada en la consecución de objetivos. El asunto radica en ir aplicando cada elemento con coherencia, sin prisa pero sin pausa, y dando margen al mercado para que haga su trabajo. La paciencia y la constancia son virtudes poco comunes en la era de la inmediatez, pero imprescindibles para triunfar en el mundo de la inversión. 22. Formación continua y fondo de emergencia. En esta larga trayectoria, resulta de gran ayuda mantenerse en formación continua. No es necesario leer todos los días informes detallados, pero sí conviene mantenerse al día con lecturas periódicas, cursos, seminarios o webinars que presenten nuevas tendencias y actualizaciones. El conocimiento es una inversión que no caduca y que se revaloriza con el tiempo, al permitir tomar decisiones más fundamentadas. La gestión de la liquidez es también un aspecto relevante. Antes de apostar grandes sumas en inversiones de largo plazo, es esencial contar con un fondo de emergencia que cubra gastos básicos durante varios meses. Este fondo actúa como un escudo ante imprevistos, evitando que en una emergencia se vea uno obligado a liquidar la cartera de inversión en un mal momento del mercado. De igual manera, conviene dejar clara la porción de efectivo que se prefiere mantener para oportunidades inmediatas. En ocasiones, cuando el mercado presenta correcciones significativas, disponer de liquidez puede marcar la diferencia. 23. Distintos objetivos, distintas carteras. Al hablar de carteras, se puede pensar igualmente en distintos objetivos dentro de una misma vida financiera. Una persona podría tener un portafolio a largo plazo para la jubilación, otro para un objetivo a mediano plazo como la compra de un inmueble o un vehículo, e incluso uno a corto plazo para un viaje o un proyecto específico. Cada portafolio tendría su composición ideal según el tiempo y el nivel de riesgo admisible. De esta manera, se segmentan las metas y se facilitan las decisiones, puesto que se sabe con claridad cuál cartera puede tolerar más riesgo y cuál debe ser más estable. Un error común es mezclar todas las metas en un solo saco, lo que dificulta la toma de decisiones y el seguimiento. Si se pierde un 10% en la cartera que está reservada para la jubilación,
podría no ser tan grave si faltan 20 o 30 años para la fecha de retiro. Pero si se pierde ese mismo 10% en la parte destinada a un pago inmediato, la situación es muy diferente. Por ello, conviene separar cada cartera virtualmente, aun si físicamente se maneja en la misma plataforma. 24. Sesgos cognitivos y comparaciones inútiles. En relación con la mentalidad de inversión, es importante mantenerse alerta a sesgos cognitivos como el sesgo de confirmación o el sesgo de aversión a la pérdida. El primero nos lleva a buscar solo la información que confirma nuestras creencias, pasando por alto la evidencia que las contradiga. El segundo puede hacernos vender demasiado pronto para evitar pérdidas que, tal vez, podrían recuperarse en el futuro, o incluso no invertir por temor a la volatilidad. Reconocer estos sesgos ayuda a tomar decisiones más objetivas. Otro aspecto psicológico es la comparación con otros inversores. Con las redes sociales y la facilidad para compartir capturas de pantalla con rendimientos, es común ver a gente que presume grandes ganancias en poco tiempo. Esto puede generar envidia o la falsa impresión de que se está quedando atrás. Sin embargo, casi nunca se conocen los riesgos que esa persona asumió, las pérdidas anteriores o si lo que exhibe es genuino. Lo más juicioso es comparar el rendimiento con objetivos personales o con índices de referencia, no con supuestos éxitos de terceros. 25. Disciplina en épocas de crisis. A lo largo de estas páginas, se ha incidido en la importancia de la disciplina y la constancia. Pero, ¿qué sucede cuando se presenta una crisis económica global o una recesión severa? En estos casos, la estrategia de largo plazo ofrece una ventaja psicológica. Se entiende que tarde o temprano llegará la recuperación y, si la cartera está bien diversificada, no debería haber un riesgo extremo de pérdida total. Se mantienen las aportaciones. Incluso se podrían incrementar en momentos de pánico para comprar activos a precios más bajos. No es fácil hacerlo, porque va en contra de la tendencia general, pero ahí radica la diferencia entre un inversor de mentalidad sólida y otro que opera con base en impulsos. La historia de la renta variable mundial muestra que, aun teniendo crisis periódicas, los índices se recuperan y alcanzan nuevas cotas. Esta no es una garantía infalible de que así sucederá en el futuro, pero sí una referencia histórica valiosa que, combinada con un análisis responsable, justifica la fe en la estrategia de inversión diversificada a largo plazo. 26. Planificar para la liquidez y la seguridad. Ahora bien, es cierto que en algunas ocasiones, por razones personales o profesionales, el inversor podría necesitar recuperar parte de su capital en un momento poco favorable. Cuando esto ocurre, se pone a prueba la solidez de la planificación. Por eso es tan importante haber separado objetivos y horizontes temporales, así como contar con un fondo de emergencia. Retirar dinero de la cartera principal en medio de una recesión puede obligar a materializar pérdidas que, de otro modo, se habrían recuperado con el tiempo. Planificar con antelación mitiga este riesgo. La gestión de la seguridad y el fraude es otro elemento a considerar. Con la proliferación de plataformas digitales, es imperativo comprobar la reputación de las mismas, revisar la regulación que las ampara y entender la protección que ofrecen al inversor. Se han dado casos de estafas que se aprovechan de la falta de experiencia y la codicia de la gente. Cualquier oferta que prometa rendimientos garantizados muy superiores a los estándares del mercado merece un escrutinio adicional. 27. Hacia una difusión responsable. En términos de viralidad y expansión de estas ideas, conviene difundir los principios de inversión responsable y diversificada para contrarrestar la tendencia a los métodos especulativos o de alto riesgo que suelen difundirse en Internet. Las redes sociales, los blogs y los podcasts pueden ser instrumentos muy útiles para compartir conocimientos y experiencias, siempre y cuando se haga con rigor, exponiendo también los riesgos y no solo las historias de éxito. Hay que subrayar que la inversión no es un pasatiempo ocasional si se busca construir riqueza a lo largo de la vida. Es un compromiso continuo con la formación, con la vigilancia del mercado y con el refuerzo de la propia estrategia. Quien asume este compromiso descubre que no es tan complejo como parecía al principio, siempre que se tomen decisiones informadas y se planifique con mesura. Al final, la experiencia es el mejor maestro,
pero conviene aprender también de los aciertos y errores de otros. 28. Educación financiera, el pilar fundamental. La importancia de la educación financiera queda patente en sociedades donde no se fomenta con suficiente énfasis. Muchas personas llegan a la edad adulta sin saber cómo gestionar sus ahorros o qué es realmente una acción, un bono o un fondo de inversión. Hay quienes viven con la ilusión de que su pensión pública bastará para un retiro cómodo, solo para llevarse una sorpresa años después. De ahí que una de las mejores inversiones que se pueden hacer es en el propio conocimiento financiero, ya sea de forma autodidacta o con ayuda de cursos y asesores confiables. El objetivo final es lograr que la inversión sea un motor de seguridad y prosperidad, no una fuente de preocupaciones continuas. Cuando se construye una cartera con bases sólidas, se está creando un patrimonio que puede servir para proyectos futuros, para la jubilación o incluso para dejar un legado a la familia. El inversor disciplinado y bien informado cuenta con mayores probabilidades de vivir con tranquilidad, sin sobresaltos, y con la satisfacción de ver crecer sus metas cumplidas. 29. Modas pasajeras y ciclos de mercado. Retomando la idea de la psicología y la actitud ante el mercado, es fundamental no dejarse llevar por las modas pasajeras. A lo largo de los años, surgen tendencias que se ponen de moda de manera acelerada, como ciertos activos tecnológicos, energías alternativas o criptomonedas específicas. Muchos proyectos pueden ser legítimos y resultar rentables, pero también abundan aquellos que se basan en promesas infladas. El inversor con una estrategia sensata no invierte grandes sumas solo por la euforia del momento. Observa, estudia, destina un porcentaje acotado y, si las cosas no van bien, minimiza el impacto en su cartera global. Del mismo modo, hay que cuidar las expectativas ante los rendimientos. Es improbable que todos los años se repita la misma tasa de crecimiento, sobre todo si el mercado ha tenido un ciclo alcista prolongado. Los ciclos bajistas y las correcciones sirven para volver a poner precios y valoraciones en su sitio. El inversor que solo ha vivido etapas alcistas corre el peligro de creer que las ganancias son algo seguro. La experiencia de atravesar correcciones puede ser dura, pero enseña la importancia de estar preparado con una cartera diversificada y una mentalidad de largo plazo. En conclusión, la creación de una cartera de inversión rentable, estable y atractiva para difundir el conocimiento requiere un conjunto de pasos bien pensados, disciplina, diversificación y una buena dosis de educación financiera. Se comienza definiendo objetivos y plazos, se establece el nivel de riesgo, se seleccionan los activos adecuados, se programan aportaciones periódicas y se mantiene la cartera mediante revisiones y rebalanceos. Todo ello acompañado por una sólida psicología que evite dejarse arrastrar por los impulsos de codicia o miedo. Ahora que has llegado al final de este trayecto financiero, estás preparado para pasar a la acción. Diseña o ajusta tu propia estrategia de inversión con los principios que has aprendido. No dejes que este conocimiento se disipe sin aplicarlo. Reflexiona sobre tus metas financieras, traza un plan realista y comienza a invertir de manera inteligente y disciplinada. Comparte estos conceptos con tus amigos, familiares y colegas, y amplía la cultura financiera para que más personas tengan la oportunidad de alcanzar la estabilidad y prosperidad que todos merecemos. El momento de actuar es ahora. No dejes para mañana la construcción del futuro que sueñas. Comienza a invertir, sé constante y verás cómo tus metas van tomando forma a medida que avanzas. Tu éxito financiero puede comenzar hoy. Adelante. Gracias por llegar hasta aquí y por tu atención a lo largo de este trayecto. Este es solo el inicio de un viaje apasionante que puede transformar profundamente tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura, donde seguiremos profundizando en estrategias, herramientas y reflexiones para que alcances tu máximo potencial en el terreno financiero y, sobre todo, en el ámbito humano. Adelante con determinación y confianza. Y suscríbete al canal, comparte con quienes crees que tomarán conciencia en cambiar su futuro financiero.